como por la derecha. Cada vez es más difícil formar gobierno en muchos países europeos y por ende en el mundo, con lo cual esa idea del gobierno global que usted expone en este libro del que vamos a hablar a continuación, caramba, parece bastante lejana. Voy a mostrarlo a cámara. El título es Memorias de un cronista vaticano. Y aquí entrecomillado en el subtítulo, en el año 4344 después de Cristo, el Papa llegó de la Luna. Esta es una novela, señor Pin. Sí, señor, es una novela. No sé si es la primera suya, porque usted tiene muchos libros, pero son todos de pensamiento, de economía. Digamos, es mi primer libro de ficción. De ficción, sí, señor. Sí, señor. ¿Y cómo se le ha ocurrido a usted esto de, bueno, vamos a contar un poquito? Aparte de que esto se nos ocurrió a muchos españoles durante la pandemia, sí, durante el COVID, porque tuvimos tiempo para... Todos tenemos una novela en el cajón, ¿no? En el cajón. Aparte de esto, es que yo creo que la novela también es un tema pedagógico. O sea, yo creo que lo mejor, y eso lo he aprendido en la universidad, porque yo doy clase en el IES, que es la escuela de negocios más importante de España, sí, señor, y de la Universidad de Navarra, y hay varias cosas que he aprendido, incluso de un libro que se llamaba Androgogía, que significa pedagogía para adultos. Le llama androgogía porque pedos es niño. Sí. Claro, pedagogía de adultos es una contradicción en términos, entonces sí, este autor le llama androgogía. Y dice varias cosas. La primera que dice es, oiga, usted no aprende adulto si no se divierte. Muy bien. Usted no aprende que es adulto. Como aprenden los niños, ¿no? Pero el niño, a imitación del niño, ¿no? Sí, pero al niño puedes también, digamos, había una frase en mi época que decía, la letra con sangre entra, ¿eh? O sea, los niños... Eso es políticamente incorrecto ahora. Será todo pero los niños aprenden, digamos, a base de insistencia. Y claro, los niños muchas veces no quieren ir al colegio, no se divierten en el colegio, pero es que también hay cosas que hay que enseñárselas aunque no se les diviertan, porque hay que distinguir en lo que es conveniente para una persona y lo que desea una persona. Pero en el caso de los adultos es mucho más claro. Si no se divierte, no aprende. Y usted se ha divertido escribiendo esa novela. Y yo me he divertido y creo que la gente se puede divertir leyendo esa novela. Y es una novela que tiene algunos mensajes, porque ha leído usted, en el 4344 después de Cristo, el Papa llegó de la Luna. Mensaje, no se engañe. En el año 4344 la Iglesia Católica seguirá existiendo. Cosa que algunos creen que no. Bueno, dicen los clásicos que la Iglesia y el Ejército son las dos únicas instituciones que perviven a través de los siglos, a lo largo de los siglos. Pues por si alguien quiere, no lo tiene, ese es un mensaje. Otro mensaje es, oiga, el siglo XX y el siglo XXI está elaborando una serie de teorías que van a influir en el resto muy a largo plazo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay una mezcla de teorías entre lo que podríamos llamar el capitalismo rampante, Soros, Gates, toda esta gente, sí, todos los que se han hecho multimillonarios. Pero todos esos son filántropos, ¿no? Se supone que emplean su dinero en hacer cosas por todos. Sí, pero ¿no? ¿lo emplean en qué? En la otra mezcla, que es lo que les lleva. Porque es una mezcla, es una alianza entre ese capitalismo rampante, absolutamente, digamos, despiadado en el mundo de los negocios, que de alguna forma lo visten con un tema de respeto, de ayuda, ¿a qué? A la ideología de género, al tema del aborto para que la población no se expanda, sí, a meterle a la cabeza a la gente temas de lo que quieren. O sea que yo pienso... El clima, por ejemplo. El clima, ¿no? El tema de ideología, que está muy bien, que el problema son que todo esto son radicales. Y Bill Gates y George Soros son radicales. Son radicales en esos temas. Son radicales en el tema capitalista y son radicales en esos temas. Hasta tal punto, por ejemplo, que no les gusta nada lo que dice la Iglesia Católica. Por ejemplo. Bueno, y ahí, en esta novela, está la lucha entre ese tipo de filosofía y la filosofía de la Iglesia Católica. Pero es que dentro de la Iglesia Católica, como sabemos, también hay luchas. Y hay una alianza entre los de la teología de la liberación latinoamericana y estos obispos alemanes ahora que están pensando ser un poco gnóstico. El gnóstico es un señor que dice, oye, Jesucristo tenía dos naturalezas y Dios no era... O sea, algunas cosas sí que eran de naturaleza divina. Por ejemplo, pues la Santísima Trinidad, esto sí. Pero los otros temas que a mí me incumben,
esto de el matrimonio, por ejemplo, para siempre, esto es un tema de filosofía humana que se puede cambiar. O sea, sí. O sea, que hay una lucha de tipo intelectual, moral, cultural, que es la que refleja mi libro, y cómo eso va influyendo en... Porque el ser humano en el siglo 44, que es ese, será igual que ahora. Tendrá los mismos, digamos, vicios, las mismas virtudes, las mismas ambiciones, los mismos errores. Y hay temas de asesinato, de la policía, etc. ¿Por qué? Porque la gente quiere hacer cosas. Por ejemplo, una cosa que yo no he cambiado ha sido la comida. Sí. La gente va a comer igual. Le va a gustar igual la paella. No tiene pildoritas de paella ni nada parecido. Le va a gustar la paella y va a ir a tomar pizzas en Roma y gelato. O sea, porque eso va a ser así, porque si no, menudo... O sea, no pensamos ahí en el... No, va a ser muy parecido. Lo único que pasa es que hay una colonia en la Luna, en la que vive gente en la Luna, que precisamente porque americanos y rusos fueron los que desarrollaron esto con un poco de los chinos, pues ¿qué pasa? Pues que allí en la Luna, por ejemplo, el tema del aborto y de la muerte de la gente cuando se hace mayor, la eutanasia, sí, está prohibido. ¿Por qué? Porque en la Luna lo que quieren es precisamente que haya población autóctona. Ajá. Porque claro, porque para vivir en la Luna, si tú naces en la Luna, pues tienes unas condiciones, te adaptas. De hecho, los terrícolas que iban a ser selenitas necesitaban estar medicados. Y al revés, los selenitas que venían a la Tierra tenían que estar medicados. Porque usted plantea la Luna como el último reducto del cristianismo. No es el último, es un reducto del cristianismo. Un reducto del cristianismo. O sea, ¿qué ocurre? Pues que como las leyes allí eran más bien parecidas a las de la moral católica, pues hubo una emigración de católicos y de ortodoxos rusos, aprovechando que eran norteamericanos y rusos. Y allí, por ejemplo, el Papa no es que venga de la Luna, es que eligen un Papa que es arzobispo en un arzobispado de la Luna. Y es nativo de la Luna, es nativo de la Luna. Por eso, cuando viene a la Tierra y está en Roma, necesita estar medicado. Por ejemplo, una cosa que dice el libro es que la habitación del Papa es como una especie... En el Vaticano es como una especie de organización de la Luna. O sea, por ejemplo, han conseguido que haya incluso menos gravedad, para que él se sienta mejor, para poder, o sea, para que no esté tan mal, ¿no? Pero es un papa con una gran entereza y lucha. Oye, ¿y esto cómo se le ocurrió? Hostia, ¿no pasaría por Peñíscola por aquello del Papa Luna? No, esto se me ocurrió porque yo estoy preocupado por esto, porque creo que nos están infiltrando una serie de teorías que en el fondo también tienen un sustrato económico. Por ejemplo, hay cosas curiosas, ¿no? Cuando una persona decide ser transexual, no se da cuenta de que queda esclavo de la medicina el resto de su vida, porque tiene que seguir tomando hormonas siempre. Es decir, hay instituciones farmacéuticas, empresas farmacéuticas que tienen ahí un buen negocio. Claro, que es que detrás de todo esto, que parece que es solamente una cosa, digamos, moral, hay también mucho negocio. O sea, ¿quiere usted decir que hay gente interesada en impulsar, por supuesto, este tipo de situaciones para hacer negocio? Porque hay negocio. Por ejemplo, yo respeto mucho a las personas que son homosexuales o gays, me parece que se puede ser perfectamente y tal. Pero también reconozco que un colectivo importante de esos homosexuales o gays situado en una ciudad, por ejemplo, produce un tipo de consumo, que es un gran negocio para muchas empresas. O sea, no tiene nada más que ver. O sea, que, y por tanto, en el libro también se dice que hay un determinado grupo de empresas farmacéuticas que están interesadas precisamente en fomentar todo este tipo de ideología. Pues dígame una cosa, todas estas ideas que usted me está contando que están plasmadas en el libro, ¿son el origen del libro?
y usted busca el revestimiento en forma de trama con el Papa que nace en la Luna y viene aquí a la Tierra y todo esto, o es al revés? ¿Usted busca un divertimento y dice, bueno, pues ya que estamos, vamos a ponerle también algo de fondo? El libro es de fondo, revertido como una novela para que sea más agradable, pero las ideas son de fondo y lo que la novela es, digamos, el envoltorio para decir y decir, oiga, es que no se estoy dando cuenta, pero le están comiendo el coco, entre comillas. Sí. Lo cual no quiere decir que sea bueno o malo, pero que o sea, a mí no me importa, y no creo que sea malo si un señor se adhiere a una ideología u otra. Lo que me importa es que se adhiera inconscientemente, sin ser consciente de lo que eso supone. ¿Dónde queda entonces el pensamiento crítico? Pues es que precisamente, si tú solamente oyes, como decía usted, como decías tú, lo políticamente correcto y te lo crees, pues ya no tienes pensamiento crítico. Sí, pero siempre habrá un Pinar Boledas o... Menos mal. Que nos diga otras cosas y nos haga ver que hay otras opciones y que claro, se puede elegir o que se puede al menos pensar. Exactamente. O sea, a mí me parece que haya muchas ideologías no solo no es vano, sino es buenísimo. Lo que me molesta es que haya el dominio de unas sobre las otras, que eso siempre se ha llamado de una forma. Fascismo. Que el fascismo puede ser o nacionalsindicalismo como los nazis, o el fascismo italiano, o el comunismo soviético. Todo eso es fascismo, cuando hay una ideología que se impone como la única verdad. ¿Hay fascistas en España ahora? Bueno, en número significativo, siempre habrá alguno, claro. Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que hay es gente que intenta que su ideología, digamos, acabe siendo dominante. En ese momento, digamos que habrá un fascismo, que no se llamará fascismo, pero lo habrá. Siguiendo su hilo argumental, ¿hay fascistas de izquierda en número significativo en España? O sea, de derecha no, pero de izquierda sí. No, de derechas y de izquierdas hay. Los dos. Sí. O sea, hay fascismo potencial en España. ¿Y el fascismo potencial cuál es? Aquellos señores que piensan que su ideología tiene que ser dominante y exclusiva de las demás. ¿Y hasta qué punto el auge de estas ideologías extremas tiene que ver con la situación económica de un país como el nuestro? Bueno, lo que pasa es... ¿Usted que es experto en la materia? Sí, lo que pasa es que cuando la situación económica es mala, la gente espera algo que le dé esperanza. Y muchas veces se equivoca al elegir lo que le da la esperanza. ¿Y la situación económica es buena o es mala? Bueno, yo creo que la situación económica española es regular. Me explicaré. O sea, creo que es suficiente como para que este país vaya al tran-tran. Pero estamos perdiendo la oportunidad de ser un motor económico del sur de Europa. ¿Europa nos va a impulsar con los fondos COVID? El gobierno montó 11.000 millones o 10.000 millones, si no mal no recuerdo, para subvencionar a empresas estratégicas en situación delicada por el tema del COVID. ¿Sabe usted cuántos de esos 11.000 millones hace ya casi un año se han invertido? Dígamelo usted. El 14%. ¿Y qué pasa con el resto? Pues porque la primera que hicieron fue con una empresa que se llama Pulsultra, que era una aviación... venezolana. Bueno, hispano-venezolana, ¿no? Y que todo el mundo pensó que eso fue una corrupción como un castillo, lo pensó, hay que demostrarlo. ¿Y entonces qué ha pasado? Pues que los miembros de los comités que tienen que hacer hacer los análisis y sobre todo decidir a quién se le da o se le da, dicen, oye, a ver si me van a meter en la cárcel por dar. Con lo cual, ¿qué pasa? Que eso está limitando la velocidad de entrega. La Next Generation, que es lo que dicen que son los fondos europeos, a mí me da mucho miedo. Caramba. Yo hubiese preferido que el gobierno hubiese montado un comité independiente de personas expertas para el reparto, estudio y análisis de a quién tenía que ir ese dinero. Pues con esta realidad yo casi que me refugio en la ficción. Y dígame una cosa, porque nos queda un minutito. Este libro lo ha escrito usted junto con su hija, ¿no? Se llama María Pin Gómez, es periodista. Hay que tener en cuenta, por tanto, que digamos, la redacción es más ágil que lo que yo hubiese hecho y además de eso es la jefa de sociales, que es todo el tema de cultura,
cine, deporte no, cine tal, de Europa Press, que es una, como sabes, una agencia de comunicación, creo que de las más importantes. ¿Y quién ha mandado aquí? ¿Ella o usted? Cuando hay una mujer, ¿quién cree que manda? Dos códigos PIN en un mismo libro. Exactamente. Don José Ramón, un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por visitarnos. Muchísimas gracias. Espero que no escandalice mucho mis palabras al público en general. Yo espero que nos hagan reflexionar, que es lo importante. Muchas gracias. Gracias.